Hola, 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 ¡qué emoción! Bienvenido una vez más a su canal y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wins. Y sí, estoy súper emocionada pues ya comienzo a compartirles a nuestra brujita Sabrina Spellman. Sí, esa brujita tan conocida y querida de la serie de Netflix. Con esta primera parte le mostraré todos los materiales que necesitaremos para confeccionarla enterita y además estaremos realizando sus piernitas y sus bracitos. Si siguen nuestros tutoriales de la colección de princesas, quiero comentarles algo antes de seguir. Esta brujita sí está basada en el cuerpo base de nuestras princesas, pero tiene muchísimos cambios, pues su ropita no es removible y además he hecho su cabecita un poquito más pequeña, precisamente a pedido de ustedes mis seguidores. Por si luego quieren realizar alguna de nuestras princesas con su cabecita más pequeña, pues aquí tendrá la muestra. Por supuesto que ya luego tendrán que hacerle algunos ajustes a cada uno de sus cabellos. Así que veamos los detalles de nuestra brujita Sabrina, a ver si se anima a confeccionarla. Nuestra brujita Sabrina Spellman mide aproximadamente desde la punta de su cuerno hasta el extremo de sus piernitas 32 centímetros. La he tejido con hilo 100% algodón mercerizado de la marca Sinfonía. Sinfonía número 8 es su nombre. Mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 cabos. Veamos los colores de hilos que necesitaremos. Vamos a ocupar un poquito de hilo color negro para sus piernas y su diadema, además sus cuernos, además este pequeño detalle en sus ojitos. Ocuparemos rojo, este rojo en especial su nombre es granate, así se escribe, y ocuparemos aproximadamente unos 30 gramos. Además necesitaremos un poquito de blanco para este detalle en su cuello y para este detalle en su ojito. Y además también para sus cejas vamos a ocupar este color que es canela, pero también puedo utilizar un color marrón. Necesitaremos hilo color carne para el inicio de sus bracitos y además para su cabecita, o sea, es el color que ocuparemos para su piel. Color carne, así se llama. Y además necesitaremos hilo color hueso. La verdad que es un amarillito pues bien pálido y le queda muy bien a esta brujita Sabrina, ya que no es ni muy amarillo ni además muy blanco. Y ocuparemos aproximadamente unos 30 gramos. Veamos el resto de materiales que necesitaremos. Para esta brujita yo he utilizado ojitos de seguridad de 10 milímetros, que si usted desea utilizar los más pequeños o más grandes, claro que sí también puede hacerlo e incluso puede bordar si así lo desea. Para mayor sostén de su cabecita yo he utilizado un tubito de silicón. Este tubito de silicón mide 1 centímetro su diámetro y utilizaremos aproximadamente 16 centímetros de largo. Usted lo va a introducir tanto como pueda y ya que termine la cabecita lo va a cortar, pero utilizaremos esa cantidad aproximadamente. Este palito de madera que ven acá, yo lo utilizo para ir creando ese agujero en el relleno para luego introducir el tubo de silicón. Este palito viene precisamente en las bolsas de relleno y es muy útil precisamente para rellenar nuestros amigurumis. Yo estaré utilizando un gancho de 2.5 milímetros, espero que pueda verlo bien. Y yo realizo el punto bajo en forma de cruz, pero bueno, usted puede realizar esta brujita en el punto bajo que usted desee, ya sea en V o en cruz, igual le quedará bien bonita. Por supuesto utilizaremos tijera, aguja lanera, una agujita también de coser precisamente para estos botoncitos. Estos botoncitos miden 6 milímetros aproximadamente. Yo los tengo en rojo. No tengo en negro, pero la verdad que si tienen unos botoncitos negros, le va a quedar más bonito este detalle. Por supuesto nos auxiliaremos de alfileres para colocar su cabello. Claro que sí vamos a necesitar relleno. Y este rubor lo utilizaremos para sus mejillas, es opcional a su gusto. Este rubor no es permanente, pero si usted tiene algún rubor permanente para amigurumis, excelente, claro que sí, puede utilizarlo. También utilizaremos un trocito de material reciclado para que su piernita nos quede más plana aquí en la base.
Yo he utilizado este material, es precisamente de los pomos de agua de mi bebé, nada especial, y como es un material tan suave, la verdad, pues he tenido que recortar unas 2 piececitas para cada pierna. Pero si usted recicla un material un poquito más fuerte, que sea plano, eso sí, pues con tan solo uno pues será suficiente. No les recomiendo utilizar cartón porque si luego en el futuro la mojamos o algo así, pues el cartón puede perder su forma. Es todo el material que ocuparemos. Espero y se haya animado a confeccionar a nuestra brujita Sabrina Spellman. Y si es así, pues comencemos a confeccionar sus brazos. Comenzaremos nuestra brujita Sabrina precisamente por sus brazos. Ya yo tengo uno listo y haremos el segundo juntos, pues sí, necesitamos 2 bracitos exactamente iguales. Lo voy a dejar por acá y comenzaremos este bracito utilizando hilo color carne. Así se llama específicamente en esta marca Sinfonía. E iniciaremos la vuelta 1 con un anillo mágico. Ya que lo tengamos seguro, iniciaremos con 6 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. Coloquemos un marcador. En la vuelta 2 estaremos realizando 6 aumentos y terminaremos la vuelta con un total de 12 puntos. Recuerde que los aumentos consisten en realizar 2 puntos bajos juntos en el mismo lugar. Ya tengo listo un aumento, hagamos uno más juntos. El segundo aumento y así continuaremos realizando aumentos hasta finalizar esta vuelta. Desde la vuelta 3 y hasta la vuelta 7 estaremos realizando 12 puntos bajos sin aumento ninguno. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y de igual forma continuaremos hasta la vuelta 7 y va a notar cómo se le va a ir cerrando y le va a ir dando esta formita. En la vuelta 8 repetiremos durante 2 veces 4 puntos bajos y una disminución y terminaremos esta vuelta con un total de 10 puntos. Y justo en el último, o sea, en la última disminución de esta vuelta haremos cambio de color. Comencemos. 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Le sigue una disminución. Repitamos una vez más 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y justo en esta disminución haremos el cambio de color. Tomamos la lazada y cuando estemos con 2 hebritas en el gancho, entonces podremos cortar la hebra de color carne. O sea, vamos a cortar esta hebrita, pues ya no la utilizaremos más en el brazo y comenzaremos a utilizar este rojo que es granate, así se llama en la marca Sinfonía. Es un rojo bastante intenso. Entonces vamos a anudar bien, un nudo simple. Y ya que esté seguro, entonces terminaremos esta disminución utilizando el hilo de color rojo. En la vuelta 9 vamos a realizar 10 puntos deslizados y estaremos tomando solo la hebra trasera. Mira, vamos a tomar esta hebrita y esta vuelta la haré precisamente para un cambio de color que nos quede más, pues con un mejor acabado. Un punto deslizado, tomando siempre la hebrita trasera, el segundo,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En la vuelta 10 vamos a realizar 10 puntos bajos, igual tomando solo la hebra trasera, o sea, tomando las hebritas traseras de cada punto deslizado de la vuelta anterior, haremos 10 puntos bajos. Un punto bajo, dos, 3. Esta hebrita nos va a servir para luego hacer este pequeño detalle acá. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora desde la vuelta 11 y hasta la vuelta 25 estaremos tejiendo 10 puntos bajos en cada vuelta, tomando normalmente un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y de igual forma las vueltas que siguen hasta la 25, que es lo mismo que realizar 150 puntos bajos en total sin necesidad de ir marcando, así tal cual usted lo puede ver en los subtítulos. Una vez terminemos la vuelta número 25, así nos irá quedando y ahora a modo de asegurar vamos a realizar una cadena y luego vamos a cortar hebra. En ambos bracitos, vamos a cortar hebra dejándola cortica, pues estos bracitos luego los uniremos al cuerpo sin costuras. Ahora sí, vamos a hacerle este detalle. Este detalle pueden dejarlo así o pueden también voltearlo hacia arriba. A mí me gusta en esta posición, pero es como ustedes prefieran. Por esa razón hice una disminución, un cambio de color de esta manera para que luego si querían voltearlo así, pues se viera con un buen acabado, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Aún yo no he rellenado, para que sea cómodo realizar este tejido aquí ahora es mejor que no esté relleno. Vamos a rellenarlo al final. Yo estaré tomando estas hebritas delanteras que dejamos en la vuelta número 9 de los puntos deslizados. Recuerde que trabajamos la vuelta número 10 tomando la hebrita de atrás. Bueno, en esas hebritas delanteras que dejamos voy a comenzar donde mismo, donde mismo está este cambio, que se nota esta diferencia. Ahí voy a comenzar, pero usted puede comenzar donde prefiera. Vamos a tomar la hebra de color rojo. Algo más que quería comentarle: si usted quiere utilizar blanco para este detalle aquí, también puede hacerlo, pero en mi caso yo prefiero utilizar el mismo color rojo granate. Tomamos la hebra, no haré punto deslizado ni nada, o sea, nudo corredizo ni nada, solo voy a tomar hebra así. Y vamos a realizar para comenzar una cadena. Repetiremos durante 5 veces un punto bajo y un aumento y terminaremos esta vuelta con 15 puntos. Comenzaremos justo en ese punto donde iniciamos, donde tomamos la lazada e hicimos la cadena. Ahí mismo vamos a iniciar con el primer punto bajo. A su vez estaré escondiendo esta hebrita y asegurándola. En la siguiente hebra delantera que tenemos vamos a realizar un aumento. Y así continuaremos repitiendo. Vamos a repetir juntos una vez más. Un punto bajo, tomando esa hebrita delantera que dejamos, y en la siguiente hebrita un aumento.
Y así continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento tomando esa hebrita delantera que dejamos en la vuelta 9 hasta finalizar la vuelta. Para la vuelta número 2 coloquemos el marcador y vamos a realizar 15 puntos bajos, comenzando justo en el primer punto bajo de esta vuelta 1 que ya terminamos. Estaremos trabajando en espiral. Un punto bajo. Vean dónde ha quedado el marcador. 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. Y ya que terminemos la vuelta número 2, podremos retirar el marcador que estemos utilizando y vamos a cortar hebra, dejándola cómoda para ahora realizar un cierre con aguja lanera. Extraemos la hebra, vamos a colocar una agujita lanera y ya que tengan lista su aguja lanera, vea lo que haremos. Aquí terminamos. Esta es la siguiente cadena, ahí no, en la que sigue vamos a introducir la aguja lanera en esta posición y luego la volveremos a introducir en el último punto bajo que realizamos allá arribita en el centro de la cadena que se forma. Y de este modo estaremos formando una cadena más y no se notará tanto donde hemos acabado esta vuelta. Y ahora sí, pues vamos a asegurar y esconder esta hebra. Esta hebrita la puede esconder hacia adentro del bracito. Listo, ahora sí podremos cortar esta hebrita. Recuerde que puede colocar esto en esta posición, así tal cual les va a quedar cuando la terminen, o pueden estirarlo así hacia debajo, que también queda muy bonito. Es opcional, como usted lo prefiera. Bueno, este es el resultado y ahora sí vamos a colocar relleno hasta que quede bien rellenito, así como este de acá, vean que está bien durito, para tener ambos bracitos listos y los vamos a dejar a un ladito, pues comenzaremos a realizar sus piernas. Comencemos a realizar sus piernas y estaremos utilizando hilo color negro. En el vídeo usted puede apreciar cómo se nota el relleno, pero es por la iluminación que he colocado para que puedan apreciar bien el tejido, ya que el hilo negro es muy difícil para hacer los tutoriales, pero en la vida real pues la verdad que no se nota prácticamente nada. Entonces, no obstante, usted coloque relleno siempre y cuando no se le abra demasiado el tejido. Así que sin más, comencemos. Para esta piernita iniciaremos realizando un nudo corredizo. Ya que tengamos listo el nudo corredizo, en la vuelta 1 haremos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Comenzaremos a partir de la segunda tomando la hebrita trasera con 2 puntos bajos. 1, 2 y aquí tomando la hebrita trasera el primer punto bajo. Y le sigue el segundo punto bajo. Les sugiero que marque esta cuarta cadena que realizamos al inicio, pues ahí estaremos realizando el último aumento triple. Así que si puede, por favor, coloque un marcador temporal. Le sigue un aumento triple justo en esta última cadena. 3 puntos bajos juntos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Ya tenemos un aumento triple. Repetiremos exactamente lo mismo, pero esta vez de este lado, tomando las hebritas delanteras que dejamos.
un punto bajo, 2 y en la cuarta cadena que pedí por favor marcara, ahí haremos el último aumento triple. 1, 2 y 3 puntos bajos juntos en el mismo lugar y habremos terminado esta vuelta con un total de 10 puntos. Para la vuelta 2 repetiremos durante 2 veces 2 puntos bajos y 3 aumentos y terminaremos esta vuelta con un total de 16 puntos. Comencemos trabajando en espiral en el primer punto bajo de la vuelta anterior. Un punto bajo, 2 y le sigue 3 aumentos. Un aumento, 2 y 3 y volveremos a repetir 2 puntos bajos y 3 aumentos una vez más hasta terminar la vuelta. La vuelta 3 la comenzaremos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le siguen 4 aumentos. Un aumento, 2, 3 y 4. Seguido 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. 4 aumentos. Un aumento, 2, 3 y 4. Y para terminar la vuelta nos ha quedado un puntico y ahí haremos un punto bajo. Y habremos acabado esta vuelta con un total de 24 puntos. En la vuelta 4 haremos 24 puntos bajos, pero esta vez haremos punto bajo revés, que es lo mismo que hacer el punto bajo en relieve tomando por detrás. Si no conoce este modo de hacer el punto bajo, les sugiero que vea el tutorial que tenemos listo en nuestro canal, precisamente hablando de lo mismo, y en la descripción de este vídeo les dejaré el enlace, pues en ese tutorial incluso se los muestro en cámara lenta y con un hilo de color más claro, o sea que se puede apreciar mejor el tejido. Pero de todas formas acá yo lo haré lo más lento posible. Comencemos. Vamos a insertar el gancho así por detrás y luego lo pasaremos por delante del primer punto bajo de la vuelta anterior. Tomamos lazada y ahora sí terminamos el primer punto bajo revés. Hacemos lo mismo en el siguiente punto y así continuaremos. Ya llevo 2 puntos bajos revés, 3, 4 y así continuaremos realizando punto bajo revés hasta finalizar la vuelta, y con esto lograremos que esta piernita nos quede un poco más plana y además nos quede esta forma de cadena también por debajo. En las vueltas 5 y 6 vamos a realizar 24 puntos bajos sin aumento ni disminución alguna, y asegúrese de comenzar justo en el primer punto bajo revés de la vuelta anterior. Comencemos, un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta, y de igual forma la vuelta número 6. Ahora sí, antes de continuar con la vuelta número 7, donde comenzaremos a disminuir, vamos a colocar el material que hayamos elegido. Yo recuerden que estoy reciclando, ya les expliqué
al comienzo de este vídeo, pues el material que yo he decidido utilizar, y entonces como es tan finito, vuelvo y les repito, yo he tenido que cortar dos, pero si usted tiene un material más durito, entonces pues con solo uno será suficiente. La idea es que cuando rellenemos, vamos a colocarlo, que cuando rellenemos pues no nos pase esto, o sea que el relleno no nos dé una forma redonda, sino que quede lo más planito posible, como forma de zapatico. Entonces ahora sí, en la vuelta número 7 comenzaremos a disminuir y comenzaremos con 6 disminuciones. Una disminución, 2, 3, 4. Trata de ajustar lo más que pueda para que luego el relleno pues no se le vea tanto. 4, 5, 6 y ahora sí, para terminar esta vuelta, 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y habremos terminado esta vuelta número 7 con un total de 18 puntos. Para la vuelta número 8 haremos 18 puntos bajos sin disminución alguna. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta. La vuelta 9 la comenzaremos con 3 disminuciones. Una disminución, 2, 3. Le siguen 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una disminución, y para terminar la vuelta 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y habremos acabado esta vuelta con un total de 14 puntos. Ahora desde la vuelta número 10 y hasta la 30 vamos a realizar 14 puntos bajos en cada vuelta, que como puede ver en los subtítulos es lo mismo que realizar 294 puntos bajos en total sin necesidad de marcar donde termina cada vuelta, pero es como usted lo prefiera. Comencemos la vuelta número 10. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y las vueltas que siguen hasta la vuelta número 30. Cuando terminemos esta segunda pierna no vamos a cortar hebra ni nada, pues luego continuaremos con la unión. Ahora de la primera piernita, para asegurar, va a realizar una cadena, vean aquí está la cadena, y estiran y así les quedará seguro. Luego que hayan terminado la vuelta número 30, pues vamos a colocar tanto relleno como soporte esta piernita para así vaya tomando pues esta forma y les queden ambas piernitas parejitas, bien
iguales, ¿no? Con la misma cantidad de relleno. Entonces ya regreso, cuando la haya rellenado bien, continuaremos. Recuerde ir colocando el relleno y asegurándose de que esta planta pues quede lo más planita posible, pues con esa intención utilizamos el trocito del material que hayamos elegido, ¿verdad? Para que quede lo más plano posible. Algo también que quería comentarles. Como puede ver acá, espero que pueda verlo bien, no están muy derechos los puntos, sino que están como un poco torcidos. Vea, están un poco inclinados hacia acá. Vamos a hacer lo siguiente: una vez que lo tengamos relleno, haremos esto. Suavecito, vamos a ayudar al tejido a que se enderece un poco y así los puntos pues nos queden lo más derechito posible. No significa que les va a quedar totalmente derecho, pero sí lo más derecho posible, y lo mismo podemos hacer pues con la otra piernita. Lo vamos torciendo así poquito a poco hasta que queden lo más derechito posible. Es un tips que les puedo dar para si el tejido se les tuerce un poco, a pesar de estar realizando el punto bajo en forma de cruz. Ya hemos terminado sus piernitas y además sus dos bracitos. En el próximo tutorial estaremos uniendo todas estas piezas, pues llegaremos hasta donde termina su cuellito. Espero y este tutorial haya sido de su agrado, y si ha sido así, por favor no olvides regalarme su manito arriba y su comentario. Yo lo aprecio muchísimo, y además de ese modo YouTube detecta que nuestros tutoriales gustan y los hace llegar cada vez a más personas. Además, si tiene alguna duda, yo les responderé tan pronto como pueda. Y si aún no forma parte de esta maravillosa comunidad, ¿qué espera? Por favor, suscríbase y no olvide activar la campanita para que así YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao, chao!